Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Tenemos un libertador. Salmos 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi libertador. ¿Para cuándo llegamos a Salmos 18:2? Tenemos que recordar, tenemos que entender que el gran Dios que tenemos es un Dios que sabe librarnos de toda circunstancia. Es un Dios que nos ha librado de la muerte. Es un Dios que nos ha librado del infierno. Es un Dios que nos ha librado de problemas, de dificultades, de enemigos. Es un Dios libertador de la esclavitud, del yugo del pecado en el cual nos encontrábamos. Hoy damos gracias a Dios y podemos nosotros levantar nuestra voz este día y decirle: gracias, Dios, por ser mi libertador. Gracias, Señor, por librarme. ¿Cuántas y tantas veces el Señor te ha librado de morir, tal vez? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de un gran problema? Porque tenemos un Dios, como lo decía el salmista, que sabía librarle porque era su roca, su castillo, su libertador. A veces es necesario recordar, hermanos, que tenemos un libertador, que no estamos solos, que tenemos un Dios que nos ayuda en el día del conflicto, que tenemos un Dios que nos ayuda en el día de la tempestad, en el día del problema. Todo lo que estés pasando, todo lo que estés viviendo, tal vez son cosas fuertes, tal vez son cosas peligrosas incluso, pero Dios sabe librar a sus hijos. Dios sabe librar a su pueblo de cualquier circunstancia. Hoy es un buen día para reconocer, para recordar que mi Dios es un Dios libertador. Nos ha librado de la esclavitud, del yugo opresor del pecado. Nos ha librado de las garras violentas del infierno. Nos ha librado de la muerte muchas veces. Nos ha librado de accidentes. Nos ha librado de enemigos, de peligros. Tenemos un Dios que nos libra. Tenemos un libertador. Recuerdo, hermanos, el libro de Daniel, capítulo 3. Ahí están estos tres jóvenes. Y dice la Biblia así, en el capítulo 3, versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor les pregunta a Sadrach, Mesach y Abednego: ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? ¿Qué Dios podrá librarlos del
horno de fuego ardiendo? Esa es la pregunta que el mundo hace. Esa es la pregunta que Nabucodonosor hizo a Sadrach, Mesach y Abednego. Y muchas de las veces nos encontramos en ese momento preciso donde se nos hace la pregunta, y muchas de las veces nosotros, a veces en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la prueba, nos preguntamos: ¿será que Dios puede librarme? ¿Será que Dios puede librarme? Recordemos, hermano, que seguramente que sí, el Dios que tenemos es un Dios libertador, es un Dios que nos libra, es un Dios grande y maravilloso que sabe librar a sus hijos. Y dice la Biblia, amados hermanos, que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como diciéndole, hasta la pregunta es necia. Como diciéndole: ¿cómo te atreves a preguntarnos eso? ¿Cómo te atreves a decir qué Dios será aquel que os pueda librar del horno de fuego ardiendo y de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego estaban convencidos, estaban totalmente confiados en que Dios les podía librar. Y esta fue la respuesta. He aquí nuestro Dios, dice el versículo 17 de Daniel capítulo 3. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque tenemos un Dios libertador. Tenemos un Dios que sabe librar a su pueblo de tantos peligros, tantos y tantas adversidades, tempestades, problemas, ataques. Yo no sé de lo cual esté usted pasando en este momento, pero déjeme decirle que tenemos un Dios que sabe librar a su pueblo. Y Sadrach, Mesach y Abednego sabían y estaban convencidos del Dios que tenían. ¿Por qué a veces dudas? ¿Por qué a veces dudamos nosotros de que será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios puede librarme? ¿Será que Dios, acaso nos preocupamos? ¿Acaso vivimos nuestra vida y a veces actuamos como si no tuviéramos la fe, como si no tuviéramos un Dios libertador? Qué hermosa respuesta da Sadrach, Mesach y Abednego. Dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, pero déjame te digo una cosa: el Dios que tenemos, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Esto estamos seguros. Lo que dice Sadrach, Mesach y Abednego, dicen: estamos seguros, estamos convencidos que nuestro Dios nos librará. Que nuestro Dios nos librará. Y dice la palabra de nuestro Dios así, amados hermanos: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En su mera cara de Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego estaban representando a Dios. Estaban dando testimonio de ser fieles a Dios. Estaban dando testimonio del Dios en el cual ellos creen. Hermanos, y le dicen: no nos vamos a postrar, no vamos a adorar ninguna estatua, no vamos a servir a ningún Dios, y hazle como tú quieras. Oh, qué carácter, qué convicción, qué corazón de estos jóvenes. Amados hermanos, cuánta falta nos hace tener el carácter para responderle al mundo, para responderle a los amigos, para responderle a la familia y decirle: nosotros no vamos a adorar nada que no sea Dios, Jehová de los ejércitos, que no sea nuestro Señor Jesucristo. No vamos a adorar ni a servir a nada. Pero cuántas veces el mundo te convence, y hay personas que por vergüenza, por el que dirán, por no quedar mal por ahí con un familiar, con los primos, con la tía, con los amigos, ceden el derecho, ceden su derecho, ceden y fallan y son infieles al Señor. Cuánta falta nos hace hoy en día tener nuestro corazón convencido y nuestra convicción firme
en que nada nos puede mover de servir y adorar solamente a Dios. Así que, mis amados hermanos, estos hombres estaban confiando en Dios. Entonces, versículo 19, Nabucodonosor se llenó de ira. Dice la palabra, y se demudó el aspecto de su rostro. Se demudó el aspecto de su rostro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cambió su semblante. Dice contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían a su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Nota, siempre estuvo ardiendo, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Oh, queridos hermanos, ahí la liberación, la protección de Dios aparece cuando, hermano, usted es fiel, cuando usted da testimonio, cuando usted levanta el nombre de nuestro Dios, cuando usted no se avergüenza, cuando usted enfrenta el mundo, hermano, con su fe, porque dice la Biblia que nuestra fe ha vencido al mundo, y eso lo mostró Sadrach, Mesach y Abednego. Amados hermanos, dice la Biblia que el mismo Nabucodonosor, hermano, se paró y se espantó y dijo: hey, ¿echaron 3 o echaron 4? Porque yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dice, y esos 3 están paseándose en medio del horno, en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Se pasean en medio del fuego. Se pasean en medio del fuego. Amados hermanos, aquellos que confiamos, si tú confías en Dios, aquellos hombres y mujeres, aquellos cristianos que confían plenamente en Dios, se pasean en medio de las pruebas, se pasean en medio del fuego, se pasean en medio del peligro, se pasean en medio de la dificultad, porque tenemos un Dios libertador. ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios? ¿Cuántas veces has estado en una situación similar? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado que te ama y que es tu libertador? ¿Por qué dudas hoy? ¿Por qué lo dejas hoy? ¿Por qué te enfrías espiritualmente? ¿Por qué lo abandonas? ¿Por qué no permites que Dios guíe tu vida? Si Él te ha mostrado muchas veces, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, te paseaste en el fuego, no sufriste ningún daño, porque Dios estuvo ahí, porque la presencia de Dios estuvo al cuidado de ti y de toda tu familia. Es tiempo de regresar al Señor. Si tú recuerdas eso y reconoces que el único libertador que tú tienes es Dios, tienes que regresar a la casa de Dios, tienes que regresar a la comunión con el Señor, tienes que regresar a tu tiempo con tu Dios. Deja el mundo, deja los amigos, deja la estatua, deja los dioses de este mundo y reconcíliate con el Dios que es tu único libertador y tu único salvador, Jesucristo. Queridos hermanos, a veces yo pretendo querer compartir nada más un devocional, pero siempre la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más fuerte que nosotros. Pero qué importante es que la palabra de Dios nos anima, hermanos, nos recuerda al Dios que tenemos, al Dios que adoramos. Dice la palabra de Dios: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces.
salid y venid. Dice que entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. ¡Wow! Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Escucha esta frase: y libró a sus siervos que confiaron en él. A veces creo que nos falta nada más confiar en él. Libró a sus siervos, y lo puedes subrayar, libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua, que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto, escucha esto, no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Otros exaltarán el nombre de Dios, otros reconocerán a Dios, otros temerán a Dios y exaltarán su nombre y darán testimonio de que no hay otro Dios que pueda librar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Por el valor, por la fe, por el testimonio, por la obediencia, por la fidelidad tuya, otros exaltarán a Dios. Tu testimonio tiene un impacto que no te imaginas. Tu fidelidad a Dios tiene un impacto, tiene una consecuencia que no te imaginas en otras personas. No te imaginas cuánto puedes alcanzar por tu fidelidad a Dios. Otros creerán en Dios, otros darán testimonio de lo grande que es Dios, por lo que tú seas fiel a Dios, como Sadrach, Mesach y Abednego. No hay otro Dios que pueda librar como este, dijo Nabucodonosor. Amados hermanos, a veces nada más nos falta ser obedientes y confiar, y lo demás lo hace el Señor. No tenían ni siquiera olor a humo, a fuego. Se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Qué maravilloso día el de hoy, nada más por recordar que tenemos un Dios que sabe librarme y sabe responder siempre a tiempo. Miramos solamente en este pasaje que tenemos un Dios que tiene todo bajo control. No importa lo que Nabucodonosor diga, no importa lo que haya afirmado, no importa lo que diga el edicto, se hace lo que Dios quiere. Pero en corazones que le sirven, en corazones que confían en Él y que le son fieles. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que Dios te prospere grandemente y te guarde en este día. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.